Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No juzguen para que no sean juzgados, porque serán juzgados como juzguen ustedes, y la medida que usen, la usarán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo te sientes cuando te das cuenta que los demás están hablando y opinando sobre tu vida y tus decisiones? ¿Cómo se sienten las personas con las cuales tú has hecho lo mismo? Jesús en su palabra nos dice hoy: no juzguéis y no os juzgarán, porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. En el Evangelio de hoy Jesús nos da un nuevo principio de vida y esta vez es bastante directo: no juzgues y no te juzgarán. Sencillo, ¿no? En realidad no lo es para nada. Por el contrario, desafortunadamente el juzgar es parte del ADN de nuestra cultura. Si vives con tus padres, ¿por qué tan atenido? Si te vas de tu casa, ¿por qué tan despreocupado? Si te casas, ¿estás loco? Si no te casas, te vas a quedar solterón. Si tienes hijos, tan irresponsable. Si no los tienes, tan egoísta. En fin, no hay nada más fácil que juzgar a los demás. La invitación que nos hace hoy Jesús es a que no solo hagamos vida a su palabra, sino que la imitemos, pues incluso estando en la cruz, con la vista nublada por la sangre que caía de su cabeza, observó a sus verdugos y en lugar de juzgarles, les perdonó. Vamos a reflexionar el Evangelio de hoy a partir de 3 puntos esenciales. Primero, como juzgues te juzgarán. Segundo, saca la viga de tu ojo. Y tercero, ponte en los zapatos del otro. Primero, como juzgues te juzgarán. No juzguemos a otro para que Dios no nos juzgue, porque Dios nos juzgará de la misma manera que nosotros juzgamos a los demás. ¿Te suena perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Si Dios usara la misma medida que nosotros usamos, ¿en qué posición estaríamos? Y aquí viene otra pregunta: ¿por qué juzgamos? Un día escuché a alguien que dijo: cuando tú juzgas, dices más de ti mismo que de quien estás hablando. ¿Y qué estamos diciendo de nosotros mismos cuando juzgamos? Podríamos mostrar falta de humildad y un orgullo insano porque nos creemos superiores a los demás. Ocultamos envidia tal vez, puesto que a veces ocurre que en el fondo anhelamos la condición de la persona que juzgamos. O también mostramos una visión limitada de la vida porque nos hace ver como si tuviéramos todas las respuestas. También mostramos inseguridades, puesto que a veces criticamos en el otro los mismos defectos que nosotros tenemos. O mostramos que la opinión de los demás nos importa mucho, puesto que a veces lo hacemos para llamar la atención. También a veces puede ocurrir que juzgamos porque queremos justificar nuestra mediocridad desacreditando la vida de otros. Yo no estoy tan mal porque mire fulano cómo está. También podemos mostrar falta de humildad para reconocer los propios errores, porque cuando reconocemos que fallamos, entendemos que otros también lo pueden hacer. Muchas veces decimos: no estamos juzgando, es una crítica constructiva. Si haces el comentario y la persona protagonista de este no está allí para escuchar tu crítica constructiva, lo que estamos diciendo tiene más matiz de chisme o juzgamiento. Recordemos a la mujer que comete adulterio y todos fueron a apedrearla. Cuando le preguntaron a Jesús, él dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ese día nadie tiró una piedra. Y esto no quiere decir que seamos condescendientes con quien actúa mal. Cuando una persona toma una decisión, si yo le puedo ayudar, hablo directamente con la persona. Si no, no estoy llamado a juzgarlo, sino a ponerme en sus zapatos y a orar por él o por ella. Y ponerme en sus zapatos no significa necesariamente justificar algo que no es justificable, pero sí mostrar la compasión y misericordia que el Señor muestra con nosotros. Abril era una mujer recién casada. Trabajaba en el día y en las noches llegaba a su casa, atendía a su esposo y se acostaban a descansar. Pero tenían una vecina que tenía 2 hijos, uno pequeño de 2 años y otro de 5. Su esposo no permanecía mucho en casa. Abril se quejaba del ruido que hacían los niños, que también lloraban y peleaban con mucha frecuencia, adicional a los gritos constantes de la mamá.
Abril decía que esa mamá no sabía controlarlos, que los gritos no funcionaban. Decía que ella con unos buenos correazos los calmaría. También hacía comentarios como estos: con razón el esposo no mantiene en la casa, ni siquiera se arregla y todo en su casa mantiene en caos. ¡Qué mujer más negligente! 2 años después, Abril tuvo su primer hijo. Renunció al trabajo para poder estar con él por lo menos los 3 primeros años de vida. No le quedaba tiempo de maquillarse o peinarse. Su hijo la demandaba todo el tiempo. Pasó 1 año y medio. Y Abril nunca volvió a dormir una noche corrida. La casa no permanecía completamente ordenada. Habían juguetes tirados por todos lados y su hijo lloraba con frecuencia, lo que la hacía gritar a veces. Un día, en medio del cansancio, se sentó y pensó: Señor, ayúdame, siento que no voy a ser capaz. De repente le vino a la mente aquella vecina que ya no vivía allí. Ahora vivía una mujer soltera que a cada rato se quejaba con la administración del edificio por el ruido que hacía Abril y su hijo. Recordó cómo juzgaba tan severamente esa mamá con esos 2 niños pequeños. Ahora ella estaba viviendo todo lo que un día juzgó de esa valiente mujer con esos 2 niños. Lágrimas corrieron por sus ojos pidiéndole perdón a Dios por todas las palabras duras contra aquella mamá, que ahora veía con admiración y respeto. Ella tenía 2, y Abril, con solo 1, a veces sentía que quería salir corriendo. Antes de juzgar a alguien, recuerda que tú podrías pasar por la misma situación de esa persona. Si Dios muestra compasión con nosotros, hagamos lo mismo y oremos por los demás en lugar de juzgarlos. Segundo, saca la viga de tu ojo. Jesús nos dice que saquemos primero el tronco de nuestro ojo antes de querer ayudar a nuestro hermano a sacar la astilla que tiene él en el suyo. Y a quienes hacen esto los llama hipócritas. Qué fuerte, ¿verdad? Una de las cosas que más enoja a Jesús es el orgullo y la falta de humildad. Cuando señalamos a otros teniendo tal vez pecados peores, allí estamos actuando con hipocresía. Y este error es muy común del ser humano. Queremos resolver la vida de los demás cuando la nuestra está vuelta a un caos, o simplemente necesita mejorar también. La esposa que juzga a su esposo por no ser detallista y ella misma no lo es con él. Aquí Dios nos está diciendo que si le hacemos un reclamo al otro, entonces seamos nosotros mismos los primeros en trabajar eso que juzgamos. Una esposa que critica a su esposo porque cuando viene su familia él se encierra en su cuarto, pero ella debe primero acompañar a su esposo cuando visita a su familia y no dejarlo solo. Un hijo que critica a sus padres por las restricciones impuestas también debe quitarse el tronco de sus ojos para ver que sus padres le están cuidando. Una vecina que critica a otro por algo debe antes mirarse a ella misma y aunque se sienta perfecta no le corresponde juzgar, sino mirarse a ella misma. Una mamá que critica a su hijo por dejar desorden en todo lado y ella misma es así. Es importante que se preocupe en trabajar primero en ser un buen ejemplo para su hijo. Cuando tú tienes una situación con otra persona, antes de juzgarla, estás llamado a mirar cuál debe ser tu actitud y tu posición y tu reacción frente a la persona. Así esta no cambie. Alexandra estaba muy aburrida con la profesora que le daba clase a su hijo Santiago. Le parecía que era demasiado estricta, pero no tenía la valentía de decírselo a ella personalmente. Entonces, a la salida del colegio, hablaba con otras mamás sobre su frustración con la maestra. Cada una manifestaba lo que no le gustaba de la profesora. La conclusión que las mamás juntas sacaban era que ella era muy regañona y demasiado estricta para la edad de los niños. Cierto día en la tarde, Alexandra recibe una llamada de la profesora que le dice que otra mamá le hizo el siguiente comentario. Yo estoy muy contenta con su metodología. No estoy de acuerdo con la mamá de Santiago que dice que usted es muy regañona. La profesora, de forma muy respetuosa, le dijo a Alexandra que esta era la oportunidad de manifestar personalmente lo que ella sintiera acerca de la metodología usada con su hijo, pero que le pedía el favor que la próxima vez que sintiera alguna inconformidad, lo hiciera con ella personalmente. Después de la llamada, Alexandra fue a su espacio de oración. Se sentía muy mal y empezó a sentir mucho enojo hacia esa mamá que le había dicho esto a la profesora. Pensó que lo que ella había hecho estaba muy mal. Como no se sentía bien, empezó a orar, y allí Dios le mostró: ¿por qué miras la astilla de tu hermano y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Efectivamente, Alexandra le pidió perdón a Dios porque ella había sido inicialmente la que había sido hipócrita. A quien debió manifestarle inicialmente la inconformidad fue a la profesora. En su mente perdonó a la mamá y no se sintió capaz de juzgarla,
porque ella misma había cometido un pecado peor que la mamá que estaba juzgando. A partir de este momento aprendió que si sentía algo hacia alguien, le pediría a Dios por esta persona y por ella misma en esta situación, y que hablaría, si era necesario, directamente con esta persona antes de hablar de ella con otras. Y tercero, ponte en los zapatos del otro. ¿Cuánto nos cuesta a veces la empatía? Nos cobija la ley del que sobrevive al más fuerte y criticamos al débil por débil, sin tener en cuenta que allí la vida algún día nos podría poner. Jesús nos pide que estemos unidos. Somos un solo cuerpo con la cabeza que es Cristo. Si a ti te duele el estómago, toda tu mente y tu cuerpo se ponen en función para tratar de aliviar ese dolor. Es difícil ponernos en el lugar del cliente que entra en el negocio de mal genio y nos trata mal. Pero si tratamos al prójimo como a nosotros mismos, pensaremos en Jesús, que en la cruz, en lugar de responder insultos con insultos, le pedía al Padre que los perdonara porque no sabían lo que hacían. Y eso es lo que hace la gente que se equivoca, no sabe lo que hace. Un papá que tuvo problemas con su jefe se pone de mal genio y llega a su casa con ese humor a tratar mal a su esposa y a sus hijos, no es consciente que con quien tuvo el conflicto fue con el jefe, que si llegara a su casa le contara a su esposa cómo se siente por la situación en el trabajo y que si en oración le entrega este problema al Señor y ora por su jefe, se sentiría mejor y Dios le permitiría entender que su familia no tiene que pagar los platos rotos de su día. Y le llevaría a sentir compasión por ese jefe que no cuenta que tiene una nómina de 30 empleados por pagar y no ha vendido lo suficiente para poder pagarla. Antes de juzgar al otro, pidamos al Señor que nos ayude a mirar a los demás sin pajas ni troncos en los ojos, que nos ayude a ver a los demás a través de su mirada. Y si en algún momento hemos juzgado, nunca es tarde para pedir perdón, perdonar y acudir al sacramento de la reconciliación. Si hemos juzgado a los mismos sacerdotes por pensar que son más pecadores que nosotros, hoy Dios te llama a la humildad y a recibir el perdón a través de ellos. Iban Marco y sus hijos en el bus. Él estaba conmovido, muy retraído, y sus hijos iban saltando, gritando y peleando. Las personas a su alrededor se empezaron a molestar, y Adiela, que estaba en la silla de adelante de Marco, no era la excepción. Pensaba: pero qué señor tan irresponsable, en lugar de calmar a sus hijos, ahí anda todo elevado. Los hijos de Marco seguían inquietos, y la incomodidad de Adiela crecía cada vez más. Y la mamá de esos niños como que no les ha enseñado educación, qué falta de respeto, seguía pensando Adiela. Uno de los niños cayó chocando con ella. Adiela explotó y le dijo a Marco: «Señor, por favor, controle a sus hijos, ¿no ve que están incomodando?». Mario salió de su letargo y le dijo: «Sí, señora, qué pena con usted. Acabamos de salir del hospital. Su mamá acaba de fallecer de un cáncer con el que venía batallando 2 años». Adiela regresó al puesto sin decir una palabra. Ahora ya no sentía molestia con los niños, sino con ella misma por haberse apresurado a juzgar. Sintió compasión por esa familia que acababa de perder a su madre. Ahí entendió las palabras de Jesús: «Traten a los demás como a ustedes les gustaría ser tratados». En ese momento pensó que muchas veces juzgamos sin saber las situaciones de las personas y le pidió perdón a Dios por haberlos juzgado. Después se volteó nuevamente y se ofreció a ayudar con los niños. Recordemos entonces: primero, así como juzgamos a otros, se nos juzgará a nosotros también. Segundo, cuando tengas la tentación de juzgar a otro, mírate a ti mismo primero y pídele en ese momento a Dios sabiduría para saber qué hacer. Y tercero, antes de juzgar, también trata de ponerte en los zapatos del otro. Oración. Amado Padre, ¿cómo arde el corazón cuando te escuchamos? Qué bendición escuchar esta corrección que nos das hoy con tanto amor. Nos reconocemos culpables porque más de una vez hemos juzgado a otros creyéndonos superiores, en el fondo sintiendo envidia o simplemente por el temor de no decirles directamente lo que sentimos. Mi Señor Jesús, ayúdanos a sacar el tronco de nuestros ojos para poder ver a los demás con tu mirada libre de juicio y llena de amor. Inúndanos con tu Espíritu Santo para no caer en la tentación de hablar de los demás y menos si no están ellos presentes. Llénanos de tu Espíritu para saber qué hacer cuando alguien quiere hablar mal de otras personas y tener la fortaleza de no participar. Hoy confío, Señor, en que estás poniendo en mi corazón algo que me quieres dar, la gracia de no juzgar más y ver a todos a través de tus ojos.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Si consideras que la palabra de Dios puede ayudar a muchas familias a través de este Evangelio, sé emisario del Señor compartiendo este mensaje y únete a la causa del Señor y nuestra causa por la restauración de las familias. Dios bendiga a los tuyos y te bendiga a ti.